presidencia de los embajadores españoles. Vamos a empezar dando la palabra a la embajadora. Gracias. Gracias. Algunos libros contienen algunos tesoros. Vamos a ver si descubrimos un pedacito de este. Dice así: entrar en el interior del palacio es siempre un evento para vivirse, para recordar, para decir con orgullo y sin falsedad: todo esto también está hecho para mí. Para los comunes mortales, pero también para quien vive en otros palacios de la ciudad. El espacio de la sala de los palafreneros, con su cielo, en el que está la tierra en colores, y sus ventanales, es como una plaza que se abre a la que está fuera. Entrando te das cuenta de que el palacio es una plaza de España y que la plaza es su mejor antesala. Así como fuera, domina la columna de la Inmaculada poniendo una mujer por las nubes. Dentro, un baldaquino crea una huella mucho más honda del pasado. Luego escucho la voz de Leticia y me doy cuenta de que algo grande se está preparando en Palacio. Leticia Rodríguez, que me saluda con una sonrisa adivinada en sus ojos cuando no la veo bajo la mascarilla. No sé de nadie que conozca mejor el palacio en su historia y su vida cotidiana. Mientras habla, aparecen historias hasta debajo de los tapices. Son como blancos conejos que me pongo a perseguir, curioso y divertido. Siamo lieti di avervi qui, benvenuti tutti a questo palazzo, per una occasione significativa come qual è la presentazione del libro di Bajo el mismo techo de Marta Isabel Sánchez Vasco, una historiadora, una persona que conoce bien el arte y que además ahora ha pensado explorar las diplomacias, la diplomacia española del siglo XVII. Y de Alberto Rodríguez, que es un explorador de Roma, es un divulgador de Roma, es un destilador, un exprimidor de Roma, como lo demuestra su libro Destilería Roma. Y aquí tenemos también a alguien que acaba de llegar, que se llama Ignacio Peiró, que viene de Londres y que viene como director del Instituto Cervantes de Roma. Ignacio es un periodista, es un escritor al que el otro día, el domingo pasado, leía en relación a los peligros que corren aquellos lugares en los que se enseñorean en su propia identidad. Ponía algunos ejemplos. Con Ignacio probablemente me una algunas cosas. He visto que ha sido prologuista de Evening Walk y que lo ha traducido. Allí empecé yo mi tesis doctoral, Evening Walk, con Brightside Revisited, Piece of Dust, Scoop, y tantas otras obras de Evening Walk a quien nadie quería, por cierto. También está con nosotros la editora, Elisa García, de la editora Arbor Sapientiae, es decir, el árbol de la ciencia, el árbol de la sabiduría, que ha hecho un magnífico trabajo. Dice, le llama el libro de bolsillo, y como me dijo Alberto, y bueno, más que de bolsillos, de bolso, dijo él, porque efectivamente en menos de 200 páginas han podido incluir piezas interesantes, bien interesantes, hablando de gastronomía, hablando de la música, hablando del arte del palacio. Bueno, pues, y todo esto lo hacemos en este salón maravilloso. Este salón flanqueados por dos tapices magníficos del Renacimiento, donde encontramos allí a su espalda Atlanta y a Epómenes, y donde aquí tenemos una zoomaquia del siglo XVI también, que es un encuentro entre varios tapices,
y que nos recuerda, como recordaban los del siglo XVI, las peleas entre las bestias. Aquí tenemos efectivamente un león atacando a un caballo, pero un oso viene también a sorprenderles. Son dos magníficos tapices renacentistas y estamos en el salón en el que Scarlatti estrenaba sus sonatas, allá por 1728, ¿no, Paco? O 1720 y tantos, como me recordabas esta mañana. Y desde luego estamos en el lugar en el que se hizo un teatro de madera, que duró 80 años y en el que se estrenó la Antígona de Alfieri, haciendo él mismo de Creonte más tarde. Por tanto, este es un lugar mágico, este es un lugar verdaderamente de recuerdos, es un lugar de historia que está además en su techo, nos recuerdan las musas que pintó Chini a principios del siglo XIX, en 1828, las pintó y que nos dicen que efectivamente la historia está cumplida, que la historia de los 400 años está bien relatada, bien narrada, bien terminada y que nuestro deber es recrearla. Pero si nuestro deber es recrearla, nuestro desafío sin duda es volver a hacer otros 400 años de historia magnífica, para que a modo de las muñecas rusas, cuando vengan otros en ese otro siglo, vuelvan a bañarse en el mismo río pero con distinta agua y que puedan decir todo esto se ha hecho por los que nos precedieron. Así que, como André Gide decía, que todas las olas reciben su belleza de aquellas que les precedieron, nosotros estamos en la obligación de seguir y de escribir el futuro. Así que nada más, muchas gracias y ahora les dejamos a los autores. Ambasciatrice, ambasciatori, amiche e amici, grazie a tutti voi per essere qui. Nel corso della storia di questo palazzo, i romani, gli spagnoli e il pubblico in generale hanno potuto vedere cortei di 80 carrozze, macchine pirotecniche progettate dal Bernini, battaglie navali, architetture effimere di ogni tipo e persino elefanti con lo stemma del re di Spagna. Non c'è dunque da stupirsi se noi spagnoli siamo conosciuti in tutto il mondo per il nostro talento nell'organizzare feste. Oggi siamo meno barocchi e questa non è che la presentazione di un libro, quindi direi per fortuna nessuno si aspetta di vedere comparire alla porta 4 cammelli e 4 cavalli, come accadeva ai tempi del quinto conde di Oñate. Ma è anche vero che più le feste sono intime, più sono profonde. E se questo è un anno di festa per commemorare i 400 anni del Palazzo di Spagna, la presentazione di questo libro segna uno dei suoi momenti più speciali e attesi. Prima di continuare, permettetemi di condividere una breve riflessione. Sappiamo tutti quanto tempo richiede la stesura di un libro, e ancora di più la stesura di un libro come bajo il mismo techo, che possiede una tale vocazione alla bellezza. Ma non bisogna considerare solo il tempo della scrittura, della ricerca dei fondi per finanziarlo, della progettazione o della stampa. Innanzitutto c'è da prendere in considerazione la dimensione affettiva, per non dire appassionata, del tempo stesso. Quella dimensione che ritroviamo nei molti anni che Marta Sánchez Vasco e Alberto Rodríguez Gorgal hanno dedicato allo studio del Palazzo di Spagna e della Roma spagnola in particolare, nonostante la loro giovane età. Ed è quindi stata volontà dell'ambasciatrice e di tutta l'ambasciata consegnare alla storia un libro che sì, verrà letto oggi, ma che potrà essere apprezzato anche tra 100 anni da coloro che prenderanno i nostri posti quando questo palazzo raggiungerà il mezzo millennio e noi non saremo forse che un ricordo. Serve a questo preambolo a evidenziare ciò che ritengo importante, ovvero congratularmi vivamente
con gli autori, con l'editrice Elisa e con i promotori di questo libro. Ma vorrei anche congratularmi con noi che, nonostante la tendenza a risolvere tutto con un tweet o stampando qualche maglietta o tazza, abbiamo ancora l'ambizione di festeggiare cercando di lasciare un segno. Ambasciatrice, amiche e amici, delle migliori celebrazioni rimane sempre qualcosa. E questo libro, questo Bajo il mismo techo, è già entrato in quella biblioteca segreta e scelta che unisce Spagna e Roma, dalle ricerche erudite di Elias Tormo o Manuel Espadas, fino alle pagine di Zambrano, Alberti, Ramón Gaya, oppure più recenti il diplomatico Juan Claudio de Ramón. È certamente vero che non c'è paese che non abbia avuto un personale idillio con Roma. Da questa unione il Regno Unito ci lascerà le porcellane di Wedgwood e i versi di Milton, così come una luce romana splenderà nei dipinti del francese Claude Lorrain. Nel caso della Spagna abbiamo inviato i migliori, ricevendo in cambio lo stesso trattamento. Qui accanto a Villa Medici, dove, se non vado errato, dimorò temporaneamente qualche ambasciatore spagnolo, Velázquez rielaborò la pittura. E sempre qui a Roma, Cervantes iniziò a rimuginare il Don Chisciotte dopo aver letto Ariosto. E senza sfarzo elogiò la città con uno dei complimenti più belli che potesse ricevere, anche se non le sono mai mancati le lodi. Reina de las ciudades, signora del mondo, regina delle città, padrona del mondo. E quindi molto facile, ancora prima di venire qui, avere la stessa sensazione che ebbe il poeta e sacerdote spagnolo Miquel Costa y Llobera, il quale pronunciò la celebre frase «Ma patria figlia es de Roma», ossia «La mia patria figlia è di Roma». La sorpresa per molti, però, è verificare fino a che punto non si riesca a comprendere Roma senza la Spagna. La Roma di ieri, certamente, ma anche la Roma di oggi, per la quale la Spagna dimostra così tanto affetto e tanto interesse, come evidenzia la presenza di ambasciate e consolato, dell'Opera Pia, delle accademie e dei centri di ricerca e ovviamente dell'Istituto Cervantes. Tutte istituzioni che cercano di dare continuità a questo privilegiato idillio ispano-romano. Il libro di Marta e Alberto rappresenta una sorta di guida spirituale che fa luce su questo rapporto. Un paese, la Spagna e una città, Roma, caratterizzati nel corso della storia dall'aver condiviso aspirazioni e ambizioni di universalità. Prima di concludere, vorrei ancora condividere con voi una riflessione. Quanto splendore deve sfoggiare questo Palazzo di Spagna per attirare così tanto l'attenzione nella capitale mondiale dei palazzi? E come sarà stato per dare il nome a un intero quartiere, al punto da far diventare questa piazza la famosa Piazza di Spagna e non, malgrado la concorrenza in passato, Piazza di Francia. Ad ogni modo, se questa fu la prima residenza stabile di un ambasciatore, bisogna dire che gli spagnoli di 400 anni fa trovarono un modo più che degno di porre fine al nomadismo insito nella diplomazia. Come vedete, mi ritrovo in un stato di mild frenzy, di quella sorta di frenesia gentile che Luigi Barzini riconosce in tutti gli stranieri appena arrivati in Italia e che ha tanto a che fare con l'innamoramento. Tuttavia, trovandomi a Roma da una sola settimana, non ritengo di avere l'autorità per continuare a parlare di un palazzo di 400 anni. Quindi, ringraziandovi ulteriormente, cedo la parola agli autori del libro. Grazie mille. Como soy del Instituto Cervantes y vendo la lengua española también, la usaré para el coloquio y quería simplemente invitarles como primer disparo a que nos hablasen de la gestación y del proceso de creación del libro. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes, señora embajadora Isabel, don Alfonso Vázquez.
queridos amigos todos, es una grandísima alegría. Estoy feliz, contento de poder compartir con vosotros estos momentos, este trabajo y también este regalo que todos hemos recibido. Para mí es un grandísimo honor y es también un regalo que quiero a mi vez entregaros. Lo he recibido hace casi un año y medio, cuando surge este proyecto como algo, cito textuales palabras, algo que guste. Es decir, algo, yo así lo he interpretado, que sea para gustar, para el sabor, para el gusto. No es un libro en el que uno va a encontrar muchísimos datos como investigador, datos nuevos, los hay, son fruto de tantos años de trabajo. Pero lo que hemos querido hacer, tanto Marta como yo, ha sido que haya un sabor, sapore e sapere, que este juego es siempre maravilloso y che tanto dobbiamo gli spagnoli ai italiani alla propria lingua, la lingua italiana che così bella suona e così grande ci fa riconoscere la madre comune del latino. Ebbene, il libro è nato come un sapore e io vorrei fare l'antipasto. Se mi permettete, in questa presentazione lui è il piatto forte, lui è veramente quello che ha tanti sapori. Non sono come normalmente occorre nella cucina, no son sabores que nos inventamos, son sabores que nos encontramos, que recibimos de nuestra tradición, de nuestra naturaleza. Pues esos sabores son los que aparecen también en el libro como saberes. Son muchos años que están detrás y cocinados con cariño, como nos recordabas. Seguramente el cariño que está detrás de los platos que nos prepara quien más nos quiere o que nosotros preparamos a quien más nos quiere. No es una comida precocinada o dada simplemente como para satisfacer el apetito. Es mucho más y eso también es muy italiano. Es el sabor auténtico que se traduce en tiempo, en dedicación, en pensar las cosas para poder ofrecerlas a los demás, cada uno a su gusto. Cada uno de vosotros espero que pueda encontrar aquí dentro algo que le guste. Pero lógicamente no sirve de nada este libro si está aquí. Es muy bonito, pero no sirve si no lo hacemos nuestro, si no lo leéis, si no lo gustáis, si cada uno de vosotros no encuentra algo para reflexionar después. Es un conjunto de tantísimas ideas, pero no me alargo más sobre el plato fuerte, paso directamente a los antipasti. Y el primero que yo pensaba proponeros, ya que es assaggini, es lo que yo he probado estando en la terraza. El título es Bajo el mismo techo, es decir, lo importante no es el techo, no es tampoco el mismo, curiosamente, aunque son 400 años, es bajo los que estamos aquí debajo, pero también a veces los que estamos debajo podemos subirnos, un poco como hace el violinista sobre el tejado, saliendo un poco de la escena para poder mirarla mejor, para poder contemplar el cielo de Roma, que para un gallego como yo es una cosa maravillosa. Contemplar ese azul, que en el fondo es aire y luz, pero que cuando uno lo ve desde aquí arriba, tiene, digamos, la experiencia de lo que puede ser, en cierta manera, el infinito. Lo que como un concepto podría ser el infinito, lo puedes percibir aquí arriba, subiendo. Y a veces, como decía César Antonio Molina, su predecesor como director de Cervantes, Roma es una ciudad para practicar la mirada.
Hace falta a veces subir para ver las cosas desde otra perspectiva, quizás también sintiendo un poco el fresco. Digamos que este primer aperitivo puede ser una brusqueta, ligera por encima, pero debajo también está el desván tostado, un desván en el que, como le pasaba en el retrato de Dorian Gray, a veces se esconden cosas que nosotros no quisiéramos, y también eso hay en la historia. 400 años de tantas vidas, 400 años en los que se han ido acumulando tantas experiencias, tantos recuerdos, y que algunos quedan en el desván, quedan también para que, quién sabe, alguno de nosotros puede recuperarlos. Quizás Marta, como investigadora, encuentra algún documento sobre este desván, pero también sobre nuestra propia naturaleza, sobre ese retrato que a veces escondemos o que queremos aparentemente mostrarnos. Es una brusqueta, este primer antipasto. El segundo, pensaba que podía ser una sinfonía de sabores. Fiori di zucca y alici, que a mí tanto me gusta, en el sentido de que el segundo antipasto puede ser este salón. ¿Por qué este salón? Este salón porque es el lugar de lo efímero, de lo que se acaba en nada. Alma que todo un Dios, a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que gloriosamente han ardido. Polvo serás, polvo seremos, mas polvo enamorado. Y esa experiencia de la eternidad, que es un momento intenso, no es que se dura eternamente, no es que son 400 años que duran y se acaba y uno se aburre y acaba siendo la eternidad una cosa noiosísima, como se dice en italiano. Yo creo que la eternidad es ese baile, esa sinfonía, esa música, ese momento efímero que se consume y que el mundo barroco ha sabido experimentar de una forma como Quevedo, maravillosa. Es la intensidad, esas médulas que gloriosamente han ardido, es lo que queda. No es que dura siempre ese fuego, polvo serán, mas polvo enamorado. Hemos hecho la experiencia de la eternidad y aquí ahora, en cierta manera, lo estamos haciendo. Yo estoy contentísimo, casi eufórico me siento, porque realmente estoy experimentando lo que son la fiesta barroca, después de tantos años de preparación, de estudio. Yo este año cumplo 25 años en Roma. Llegué un 8 de septiembre de 97. Y al final es una historia mía, vuestra. Quizás no nos haga mejores Roma, pero seguramente nos hace diferentes. Y yo eso lo creo profundamente, después de una cierta experiencia y tener una mujer romana que me soporta. Quería seguir con algún otro antipasto, pero no sé si queréis... Hacemos una pausa en medio de... Seguimos un poquito más también para que Marta nos pueda comentar también un poco del proceso de creación y Elisa, y cómo os habéis repartido, distribuido los papeles en un libro que a quien no lo haya leído, debo decir que pese a tener esa autoría de dos plumas, es remarcablemente uniforme en el mejor sentido de la palabra, y yo me he dedicado a corregir muchos textos en mi vida y es algo que realmente llama la atención. ¿Cómo ha sido para que venga de Inglaterra, este labor of love, este trabajo de amor? Grazie a tutti, grazie Alberto. Queda poco que añadir a lo que se ha dicho ya de todo este sabor que contiene este libro, pero sí es cierto que lo primero es que me quiero sumar a los agradecimientos. Para mí es un honor y un regalo estar aquí hoy, y lo estoy disfrutando mucho. Y en segundo lugar, quería llamar la atención porque me resulta curioso que sea precisamente Alberto quien
quien quiera sacarnos de este maravilloso palacio a la que ocurrió en las calles, que sucedió más allá de esta embajada, porque fue con él con quien recorrí por primera vez las calles de Roma cuando vine a esta bellísima ciudad. No conocía mucho, como todos los historiadores que venimos para poco tiempo, solemos, más mal que bien, encerrarnos en los archivos, no salir, leer, transcribir y pasar cada minuto para aprovechar el regalo que es investigar en Roma, pero a veces, a la fuerza, nos tienen que sacar, y eso fue lo que consiguió Alberto y este proyecto, este libro. Y recuerdo la primera vez que quedamos para hablar del espíritu del libro, y Alberto me hablaba de festejar, de celebrar estos 400 años, de revivir a la nación española en Roma, y no podía estar más de acuerdo, porque lo que había leído en los manuscritos era una procesión interminable, presidida por el pontífice hacia San Pietro, para llevar, por ejemplo, el homenaje de la Quinea, desfiles de carrozas, un despliegue de fuegos artificiales, fiestas inimaginables, yo creo, a nuestros ojos a día de hoy. También en Piazza di Spagna, cómo se celebraban los nacimientos de los príncipes y princesas de la nueva dinastía, se construían teatros, brotaba vino de fuentes, vino napolitano de fuentes, se arrojaban monedas por las ventanas y los balcones, cosas que jamás te imaginarías hasta que no las lees. Así que he de confesar que le costó un poco convencerme para que me embarcara en esta misión. Casi sin darnos cuenta, recuerdo que quedamos en Via di Monserrato y sin darnos cuenta atravesamos Campo di Fiori y acabamos en Piazza Navona, sin ser conscientes de que nuestros pasos nos habían llevado, probablemente sin saberlo o no sé si sabiéndolo un poco, al corazón de la nación española. Si este palacio es, digamos, el cerebro, la cabeza de la nación española, Piazza Navona es el corazón. Y si es el corazón es porque es el centro espiritual de la nación. Es cierto que hoy en día es Santa María de Monserrato y allí precisamente empezamos nuestro recorrido, pero San Giacomo era donde los españoles encontraban refugio espiritual, también asistencia física. Y ahí también, ante nuestros ojos, pues veíamos, recreábamos esas procesiones con miles de luminarias alrededor de la plaza. Se construían también balcones de madera con vidrieras, la gente se agolpaba en los palcos y sonaba la música, desde luego fuegos artificiales y un sinfín de cosas más. Así que estábamos los dos más que de acuerdo que había que festejar y había que demostrar esta fiesta, pero también estábamos de acuerdo en que no todo fue fiesta, fue vida. Fue la vida de una comunidad que compartía, que trabajaba, que dialogaba, ¿por qué no también sufría? Buscaba esa asistencia espiritual y física en los hospitales nacionales. Era una comunidad como tantas otras, porque Roma es, si es algo, Roma es la urbe universal por excelencia, como la comunidad francesa o la imperial, en este caso celebramos los 400 años de la española. Buscaba seguir adelante, sin darse cuenta que al hacer su vida estaba entretejiendo lazos muy fuertes con esta ciudad. Recuerdo cuando vine aquí también por primera vez que leía a Manuel Vilas, un poeta también perdido por Roma, poeta español, y decía, Alberto lo conoció, y decía, vine a Roma como un hombre más, un rostro más, una plegaria lanzada al cielo. Y no puedo estar más de acuerdo, yo vine como una mujer más, un rostro más, y quedé tan impregnada de esta comunidad y de esta ciudad que ya no he vuelto a ser la misma. Yo ahora voy a Madrid y veo a Roma en cada esquina y cuando paseo por Roma me siento en mi casa. Y esto lo demuestra quizá, por ejemplo, imágenes como un Fernando el Católico en la sala de Lecumio del Borgo, los museos vaticanos, la coronación de emperadores romanos en el Museo del Prado, incluso la reciente exposición que se ha hecho en el Museo del Prado sobre los frescos de Carracci de San Giacomo del Español. Son imágenes que percibimos extrañamente familiares a pesar de que nunca las hayamos visto y que forman parte nuestra y que en el fondo creo que vienen a decir que somos parte de una maquinaria mucho más grande, una comunidad que sigue viviendo, que sigue festejando y celebrando. Hoy es lo que hemos querido transmitir en este libro, todo ese cariño, toda esa vida de esa comunidad, por este 400 aniversario, pero esperamos
seguir creando recuerdos, empezando con este gran momento y con otros muchos pequeños que nos dejaron. Muchas gracias. Buonasera a tutti, io parlo in italiano perché sono di origine spagnola ma ho fatto i miei studi qui in Italia, quindi preferisco diciamo, portare avanti il mio piccolo intervento in lingua italiana. Parlo a nome della casa editrice Arbor Sapienze, che con sommo onore ovviamente ha preso in carico questo progetto editoriale, questo voler portare a termine una ricerca che abbiamo già trovato in stato avanzato e che ci ha affascinato moltissimo. Il nostro compito, il mio in particolare, è stato quello di coordinare, omologare quello che si presentava su un doppio registro, uno un po' più narrativo ma affascinantissimo perché Alberto sa utilizzare una narrazione letteraria di altissimo livello, ed uno leggermente più accademico di Marta che con le sue ricerche, che tuttora porta avanti con il dottorato, approfondiva gli argomenti in modo così un po' più accademico, quindi abbiamo cercato di omologare, di rendere il tutto molto fruibile proprio perché la finalità del libro era assolutamente divulgativa. La volontà di festeggiare i 400 anni dell'ambasciata spagnola presso la Santa Sede prevedeva proprio questa apertura al grande pubblico, per cui il libro si presenta come un'opportunità di lettura per tutti coloro che si vogliono accostare senza troppe conoscenze pregresse dell'argomento, e noi con somma gioia abbiamo abbracciato il progetto, abbiamo trovato una collaborazione massima da parte di tutto il personale dell'ambasciata e nulla, che altro dire. Il libro alla fine è venuto delizioso, la copertina è stata appositamente progettata da un amico di Alberto e la resa grafica penso che sia veramente accattivante perché riproduce proprio questa voglia di divulgazione attraverso delle immagini così appositamente create. L'ultimissimo accenno volevo farlo alla parte grafica, dove appunto le immagini sono state scelte sia come immagini di appoggio visivo sia anche come elementi più decorativi presi da immagini all'interno del palazzo. Questa è la parte più tecnica che a me compete, lascio la parola nuovamente agli autori per approfondire eventualmente altri argomenti. Grazie. Yo quería también, Marta, Alberto, preguntaros un poco, o sea, que nos hagáis ir a ese siglo XVII, quizá bueno, pues más de una visión eso, más académica, tú con esa elocuencia literaria también, lo que era, y que nos expliquéis un poco, nos llevéis a lo que era un barrio español que era prácticamente una especie de cantón en el corazón de Roma, con una legislación propia, una autoridad propia, ¿no? Sí, este mundo hispánico es una realidad muy cerquita, en este cuartier español, nació Trilusa. A mí me encanta, es uno de los personajes. Y como buen romano, yo creo que era también muy romano de Piazza de España, era también muy español barroco, en el sentido de que sabía lo que significaba dar la vida por la ciudad, pensar casi quijotescamente. El otro día, hace un mes, cuando con Virginia fuimos al Palacio del Quirinal, en el Salón de Corazzieri, aparte un fresco precioso de Agostino, que aparece Luis Sotelo, un franciscano increíble de finales de mediados de 1600,
con Hasekura Tsunenaga, un japonés que viene a hacer la embajada a Paolo V, y aparece allí arriba un sevillano que está en el Salón de Corazzieri. Y después hay un precioso tapiz del Quijote de origen napoletano. Esto en el Salón de Corazzieri, con el que Virginia nos invitó a visitar la residencia del presidente de la nación italiana. Esto para indicaros que este quartiere, esta presencia de España en Roma, no era simplemente unas marcas en el suelo bastante amplias, o una jurisdicción, o los famosos del capitán Miranda, estos personajes que imponían ley, orden, incluso jurisdicción económica. Por eso hay tantos hoteles y buenos bares en torno a Plaza de España. Y artistas también. Es también una forma de entender cómo la presencia, lo que decía antes Marta, la presencia de España está en toda Roma, por todas partes, en muchísimos detalles. Uno cuando va caminando se lo encuentra por todas partes. Lo mismo que cuando uno también va a España. Yo incluso en la Universidad de Santiago me he encontrado con Felipe de Castro, con un cuadro de Gregorio Ferro, del que hizo en madera el Teatro Alfieri, un escultor gallego, además. Un cuadro precioso que me lo encontré allí y dije, el Palacio, está el Palacio de España en Santiago, en la Facultad de Historia. Y lo mismo en el Palacio del Quirinal, uno se puede encontrar la presencia de Don Quijote, de un franciscano que va a Japón, de un japonés que después se llama Felipe de Francisco. Un mundo de relaciones que se mezclan en Roma. Y yo creo que eso es lo más hermoso, como nos pasa, por ejemplo, a los profesores del liceo, ¿no? Mis compañeros. Cuando vienen a Roma, venimos todos con una misión, con algo. Después es lo que hacemos, lo que vamos viviendo, lo que transforma también la ciudad de Roma. Y lo que nos llevamos después para allá. ¿Cuántos artistas se han ido, ¿no? Corrado Giaquinto? Cuando vas al Palacio Real en España te lo encuentras por todas partes, y está aquí al lado, en Via Condotti, con un cuadro maravilloso de Trinitario. Todas estas relaciones, estos saltos, al final hacen que España y Roma, la España barroca, siga viviendo ahora, y nosotros sigamos siendo, como decía la embajadora, los que hagamos vivir ese legado, ese grandísimo regalo que hemos recibido. Es muy hermoso, Alberto. ¿Nos puedes contar de esa diplomacia del 17 también? Sí, el tema de la jurisdicción de los cuartieres es de lo más complejo en el 17 en Roma, porque confluían muchas comunidades y hay que entender que el pontífice es el director espiritual, pero las naciones que aquí vivían tenían su propio poder político y económico, con lo cual siempre ha sido una lucha por mantener cierto control sobre la propia zona. Y es cierto que el cuartier español, como tantos otros, era importante en la medida en la que estaba integrado con muchísima gente. De modo que sí, toda la vida transcurría aquí y el embajador era la cabeza de esta comunidad. En cuestiones diplomáticas, pues también daría mucho que hablar. La diplomacia es complicada, en el 17 desde luego lo es, y requiere de muchos agentes. En primer lugar el embajador, por supuesto, y en segundo lugar un montón de agentes que sostienen, apoyan la tarea del embajador, que pueden ser desde mercaderes, eclesiásticos, todo tipo de personas que trabajaban para lo mismo. Y se puede ver este apoyo diplomático en multitud de acciones, desde la canonización de santos españoles hasta la protección de ciertas personas que entraran en el cuartier español para que no les persiguiera la justicia, hasta la celebración, pues eso, de bodas reales o de fallecimientos reales también. Es, como decía, una maquinaria enorme
que a mí me costaba imaginar y que no creo llegar a comprender del todo por la cantidad de gente que involucraba. Ese esplendor era de alguna manera también una especie de competición, una importancia, un peso político, estratégico con otras naciones. Había una carrera por ver quién hacía la fiesta más complicada, más... Sí, no solamente la fiesta de Via del Corso. Una cosa muy importante en esto de la fiesta creo que es el lema del non plus ultra, que es un tema muy interesante como tema clásico. Non plus ultra es el no va más, el top, el máximo. Pero también non plus ultra, más allá de esto no se puede uno ir. Y es curioso como un italiano, consejero de Carlos V, quitó el non y dejó plus ultra. Ir más allá. Y así que al final, yo creo que en la fiesta está siempre este más allá. ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay que salir? Por eso la plaza, por eso es necesario salir, hacer procesiones, conquistar, hacer un derroche. A veces, estábamos hablando hoy en el liceo, a veces lo económico no es lo que hay que hacer. Decían Saavedra Fajardo, ¿no? Uno hace lo que debe, aunque deba lo que hace. No sé si es una máxima de Draghi o de algún político. Es difícil llevarlo a la política, pero es realmente un plus ultra. ¿A dónde vamos? ¿Dónde ir? Yo creo que el libro y el palacio nos dicen que tenemos que ir urbi et orbi. Tenemos que ir a la ciudad, salir fuera de la puerta, que nunca puede ser un límite, un non plus ultra. Plus ultra. Y incluso al orbe, que esto es maravilloso en el Palacio de España, donde te puedes encontrar documentos de cuando se funda la primera universidad en Latinoamérica, donde te puedes encontrar con cuando el embajador ayuda a Lucas Wading, el irlandés, a venir a ocuparse de la iglesia de San Isidro, aquí arriba, en Via degli Artisti, que a su vez estos franciscanos alojan a los nazarenos, un poco como yo, con el pelo largo y cuando así, estos artistas nazarenos alemanes, Via degli Artisti. Bueno, pues la iglesia de San Isidro es un ejemplo de cómo Felipe III, después Felipe IV, asiste a los irlandeses, los acoge durante la persecución inglesa, hace un estudio maravilloso de la orden franciscana. Y hay un cuadro maravilloso de Marat, además, y de la Inmaculada, que es otro capítulo también maravilloso del libro. Porque os iba a preguntar ahora sobre eso, porque tenemos, en efecto, como ha dicho la embajadora, lo tenemos justo enfrente, esta columna que ha sido testigo de momentos tan hermosos, y precisamente la causa de la Inmaculada Concepción fue una causa que durante siglos movilizó muchas energías, ¿no? del Estado en toda Europa. Pues sí, de hecho casi diría que fue la gran cruzada de la Embajada Española aquí, intentando conectarlo con lo que mencionabas antes, de qué tipo de competitividad se estableció en la ciudad. Es cierto que todo este tipo de ocasiones eran un motivo para destacar por encima de los demás. Es cierto, está mal que lo diga, pero el libro está dedicado a España en Roma, pero no quiere decir que otras naciones no hicieran lo mismo. Pero como es el aniversario de España, pues nos centramos en esto. Y una de las cosas que abanderó la Embajada Española para destacar por encima de otras, en Roma específicamente, fue que era el brazo armado de la fe. Era, después del Papa, la nación que más protegía el catolicismo. Y la Inmaculada es un grandísimo ejemplo de ello, que llevó a muchísimas generaciones de embajadores, a varios reyes conseguirla, y lo mismo podríamos decir pues, de la canonización de santos o de cualquier motivo
incluso de bautizos que se producían de príncipes, era un motivo para competir en la ciudad. Y cuando coincidía en el mismo año el nacimiento de un príncipe español y un príncipe francés, no os quiero ni contar. Pero bueno, todo eso está en el libro. Y una cosa que me permito con lo de la Inmaculada, que a mí siempre me resultó maravilloso, como un trozo de columna que en 1777 se encontraron enterrada, como había muchísimas cosas. Se utiliza para poner por las nubes una muchacha judía que era el ejemplo más precioso de lo que se podía mostrar como pulcrum, como belleza, como armonía, como... No era una chica sabia, no era ni tan siquiera poderosa, era una chica de un pueblecillo de la Judea del siglo I. Y eso para mí, quizás porque soy de un pueblecito también del Finisterre, es un motivo de especial orgullo, cómo la nación española ha sabido ver antropológicamente, ¿no? Más allá de todas las cuestiones teológicas sobre la Theotokos o la divinidad de Cristo, cómo una mujer es la que vale la pena ponerla por las nubes. Y cuando ves al Papa que llega por la mañana, a las 6 de la mañana, con su cesto de rosas, es como si la vieran una chica a la que uno corteja, a la que uno quiere llevar algo de hermoso, a la que uno trae algo. No es un símbolo solamente de poder porque está allí encima. No hay, hasta 1870, no hay papas a caballo ni emperadores a caballo en la ciudad. Y eso también me ha hecho pensar mucho. Han puesto poco antes de que el Papa dejara de ser gobernante de Roma, pero curiosamente siempre un Papa es romano. Esto es una cosa curiosa. Para ser católico hace falta ser romano. Estas cosas son interesantes también para cada uno de nosotros. Pero curiosamente, este último acto de fiesta, un 8 de septiembre, cumpleaños de María, de 1857, ha querido venir el Papa para poner por las nubes a esta chica. Y eso a mí siempre me ha gustado, me ha parecido una cosa muy hermosa de esta plaza y de España a través del arte. Cuántas veces, ¿no?, se ha hablado de esta Inmaculada. Bueno, disculpad. Nada, disculpados, estamos encantados y en trance, escuchándote con un amor contagioso por esto, estamos encantados. Yo os quería pedir, es verdad, antes de una última reflexión a la que te pido, Elisa, que te sumes, os quería pedir que eligieseis como autores. Estamos también en este año de fiesta, se notan los reposteros por fuera, pues, un cierto revival, ¿no?, el barroco. Me gustaría que eligieseis de estos 400 años una escena o un personaje. Sé que es difícil porque tenéis un conocimiento enciclopédico, uno que sea más cercano a vuestro corazón o que simbolice o resuma bien estos años a vuestro entender, que puede ser, no ha de ser necesariamente el más famoso, uno que vosotros veáis, y luego, si os parece, pues doy un último turno para que cerréis, para que también Elisa se exprese, y luego ya voy avisando para que luego estéis todavía fuertes para firmar, que va a haber una mesa con libros y estoy convencido de que va a tener una asistencia masiva. Entonces, si podemos empezar, podéis pelearos por quién. Venga, qué pregunta más difícil. Quizá no lo haya pensado del todo bien, pero voy a mojarme. Voy a elegir una pareja de embajadores, los primeros que habitaron este palacio, los duques de Alburquerque. No vivieron toda su embajada aquí, vivieron en otros palacios y el último año de su embajada se trasladaron a este palacio. Y los voy a elegir porque él se topó con una situación diplomática muy compleja y supo salir airoso, bastante airoso de ella.
A nivel oficial es un papel muy bueno. Y voy a elegirle también a ella, a su esposa, Ana Enriquez de Cabrera, porque se movió lo inimaginable para que todo eso funcionara. Pidiendo indulgencias, comprando reliquias, bueno, de la manera en la que la mujer se movía en los canales del 17 y que bueno, apoyaba de la misma manera esta diplomacia barroca. Bueno, yo quizás tengo que escoger uno, ¿verdad? Pueden ser dos. Bueno, pues tengo especial cariño a Josep Pla, que curiosamente cuando se trataba de escoger entre venir al Palacio a estudiar o ir al Café Greco, escogía el Café Greco. Pero siempre está en el Quartier Español, así que no hay problema. Este es uno. El otro, quizás, el recuerdo del último embajador de la Segunda República y quizás de un exiliado, Zulueta. De León Felipe, como exiliado, creo que es la idea, a mí siempre me ha dado especial gusto, interés. Lo estudiaba con Vicente Cárcel, el periodo de la Guerra Civil Española en Roma, que es un periodo como, después aparece también el libro del Conde de Altea, en fin, es un periodo muy interesante, muy difícil, es complejo todo, pero quizás porque es complejo, es muy humano también, muy dentro de nosotros. Os leo simplemente esta cosa de León Felipe, que como poeta sabía lo que tenía que decir. Y me voy sin haber recibido mi legado, sin haber habitado mi casa, sin haber cultivado mi huerto, sin haber sentido el beso de la sombra y de la luz. Y esto es quizás lo que muchas personas a veces han sentido cuando Rafael Alberti estaba aquí exiliado, cuando tantas personas han dejado Roma o han venido y han estado aquí, pero no lo han sentido como propio, como suyo. Han dejado a veces las sombras, han dejado sin cultivar tantas cosas que hubieran querido. Y eso es lo que a mí siempre me ha interesado de estos personajes. Josep Pla, exiliado por una parte, curiosamente, y otros exiliados como Zulueta, que ha tenido que dejar la embajada. Dejar, abandonar, es lo que haremos todos dentro de un rato. Pero si queda dentro de nosotros, si queda algo de esta embajada, de lo que hemos ido descubriendo, de lo que podemos imaginarnos, yo creo que es un legado que sí que podemos disfrutar. Pues es realmente hermosísimo esto que cuentas, Alberto, y fijarte en esta ciudad de peregrinos, pero también en efecto de exiliados, ¿no? que supo acoger, ¿no? También a españoles, donde también nacieron españoles importantes en momentos difíciles, ¿no? Ahora me gustaría esa última, hacer una ola, así al final con nuestra querida Elisa, la editora, una última riflessione, os pido, para luego ya poner finale. Sì, bene, allora per chiudere volevo condividere con voi questa collaborazione italo-spagnola che c'è stata durante la stesura del libro. Calcolate che Marta era a Madrid, Alberto era qui a Roma, io ero a Roma, il grafico era in Spagna, non ricordo la città dove si trovava. Forse sempre a Madrid. Patrizia... Bene. E poi Patrizia Pasquale che coordinava da qui dalla sede dell'ambasciata, perché era responsabile dei 400 anni, giustamente, dei festeggiamenti dei 400 anni. Per cui abbiamo veramente lavorato come bajo il mismo techo tutti quanti, questo techo, questa metonimia si dice in italiano per indicare la parte per il tutto, una casa che apre le proprie mura e diventa tetto, insomma noi ci siamo veramente sentiti tutti sotto lo stesso tetto contemporaneamente, sebbene lavorassimo da sedi molto distanti fra di loro, ed è stata un'esperienza veramente bella perché ognuno nelle sue
nelle sue competenze ha dato il massimo e ha mostrato la massima collaborazione con tutti gli altri, quindi questo ci tengo moltissimo a sottolinearlo, perché l'ambiente dell'ambasciata potrebbe sembrare così un po' più irrigidito, mentre la collaborazione è stata veramente somma, e forse non ho mai avuto una collaborazione così estesa come per questo lavoro, quindi ci tenevo molto a sottolinearlo. E poi vi invito a leggere, se appunto acquisterete il libro, la bellissima premessa che ha fatto l'ambasciatrice, perché restituisce veramente in modo perfetto quello che è la volontà dell'ambasciata di aprirsi al pubblico, di festeggiare e di così istradare il lettore verso questa narrazione letteraria, però allo stesso tempo ricchissima di dati accademici, per cui troverete tutto raccontato però con la voglia di condividere, appunto di restituire al pubblico più vasto possibile. Ricordo che le copie sono lì in vendita e gli autori firmeranno nel tavolo centrale, per cui quando volete siamo a vostra disposizione anche per un eventuale così, approfondimento con gli autori o con chiunque di noi. Grazie mille. Las últimas consideraciones. Últimas consideraciones. Sí, no quiero sonar. Contar. Este ordenamiento eficaz de la enigmática realidad, como decía Borges, contar. Al final, contar se acaba en nada, no nos acordaremos, estamos aquí muy efímeramente, pero espero que haya sido intenso este contar y que sobre todo disfrutéis de este plato que hemos preparado buscando los mejores sabores, nuestro mejor arte posible y sobre todo que con cariño, con calma, lo podáis hacer que al mismo tiempo sea el inicio de muchísimas otras narraciones. Es un poco como el Aleph, este palacio, ¿no? Donde está todas las historias y todos los lugares se pueden encontrar aquí, aunque fuera eso, escondido debajo de una escalera. Esto es un poco más importante. Gracias, de verdad, por este tiempo. Pues yo también quería cerrar incidiendo en ese pasado futuro del que hablaba Alberto. Había un embajador que se empeñaba en no publicar las cosas para no desmerecerlas. Y había un gran maestro de ceremonias que decidió apuntarlo todo, y cito, para que al menos se conozca en los siglos posteriores. Y la verdad es que le debo mi trabajo a ese maestro de ceremonias, y es un poco lo que yo creo que pretendíamos dejar aquí. Recoger todos esos 400 años, difundirlos, que se lean, que se disfruten, y luego seguir viviendo como parte de la comunidad española en Roma y seguir generando vida y recuerdos y, ¿por qué no, otros 400 años? Muchísimas gracias por vuestro talento y por vuestro afecto, y enhorabuena de corazón por este libro, que yo recomiendo sinceramente que lean, porque les va a encantar y les va a volver también, les va a llenar de afecto también por este vínculo hispano-romano. Muchas gracias.